A continuación, Psique Viva. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psique Viva, un espacio interactivo de información sobre psicología en la actualidad, con la conducción de Natalia Cisneros y Elisa Narváez. Psique Viva. Buenos días, bienvenidos a Psique Viva, un espacio para hablar de psicología en la actualidad. Estoy aquí yo, Elisa Narváez, con mi compañera Natalia Cisneros, y el día de hoy vamos a topar un tema interesante que se trata sobre la prevención del abuso sexual infantil, un tema que se encuentra muy en boga actualmente. Entonces Nati nos va a contar un poco sobre este tema. Bueno, gracias Elisa por tu presentación. Decidimos topar este tema hoy en el programa porque lamentablemente es una de las problemáticas más comunes en la actualidad. Las estadísticas sobre el abuso sexual infantil asustan a cualquiera que esté familiarizada con ellos. Y hoy decidimos hacer un programa especialmente diseñado para los padres de familia, los padres de las madres, para que ellos sepan de qué se habla cuando se habla de abuso sexual infantil y cómo se puede hacer prevención, que es definitivamente lo más importante cuando hablamos de abuso sexual infantil. Es decir, cómo prevenir, cómo hacer que esto no ocurra, no tenga lugar de ninguna forma. Eso es lo más importante. Además, también en temas de prevención de abuso sexual infantil hay muchos profesionales que están involucrados. O sea, estamos los psicólogos, están los docentes, los profesores en la escuela. Por ejemplo, en la escuela están los DESES, están los padres. O sea, hay muchos actores. También hay el tema legal, la fiscalía, los peritajes. O sea, hay muchas cosas que nos pueden preocupar y queremos un poco ir deconstruyendo o haciendo esto que sea más fácil de comprender para nuestros televidentes y para la gente que esté informada. Es decir, que lo más importante realmente es la prevención. Y sí, hay muchos casos, ya han habido un montón de escándalos actualmente, escándalos lamentables y con una gravedad significativa. Sin embargo, queremos hacer un énfasis súper clave en la prevención, porque si prevenimos y si tenemos claras un poco las señales de alarma y las cosas importantes de esto, podemos prevenir antes de que pase, y de esa forma estamos también cuidando a la infancia, cuidando a estos niños y niñas que, bueno, es una etapa muy vulnerable, ¿no? Exactamente, y nuestras leyes protegen a los niños, hay documentos, estatutos, organismos. Y bueno, para empezar este tema, entendamos qué es el abuso sexual infantil, o sea, qué se entiende por abuso. Entonces vamos a hacer la definición de UNICEF, definición dada en el 2016. El abuso sexual infantil ocurre cuando un niño es utilizado para la estimulación sexual de su agresor, un adulto conocido o desconocido, un pariente u otro niño, niña y adolescente, o la gratificación de un observador. Implica toda interacción sexual en la que el consentimiento no existe o no puede ser dado, independientemente de si el niño entiende la naturaleza sexual de la actividad, incluso cuando no muestre signos de rechazo. El contacto sexual entre un adolescente y un niño o niña más pequeños también puede ser abusivo si hay una significativa disparidad en la edad, el desarrollo, el tamaño o si existe un aprovechamiento intencionado de esas diferencias. Entonces, tomando esta definición un poco de UNICEF, que es una definición muy larga, muy compleja. Y amplia. Sí, es amplia también. Entendemos que hay varios tipos de abuso sexual infantil y que puede manifestarse de diferente forma. Y también recordemos el tema del componente de abuso. Cuando muchas veces vienen padres de familia preocupados porque, por ejemplo, dos niñitos de 5 años en la guardería se han tocado, se han visto. No estamos hablando de abuso, estamos hablando de un tema de curiosidad, de exploración, cuando son niños de la misma edad y cuando no hay esta cuestión maliciosa detrás de esto, ¿verdad? Hablamos, sin embargo, de abuso cuando hay disparidad en la edad, cuando hay la intención de causar daño, cuando hay la intención de, no sé, mantener un secreto, de abusar de alguien que no está con las mismas fortalezas físicas para decir no o rechazar esto. De tener la satisfacción sexual que no tenga consentimiento también es abuso, ¿no? Bueno, el abuso no solo se da en la infancia, sino también
en la adolescencia y en la adultez. Exactamente. Entonces sí se trata de un intercambio sexual no consensuado, y en el caso de la infancia, sea consensuado o no, ya es abuso sexual. Exactamente. Ajá. Entonces, vamos a ver también cuáles son ciertas interacciones abusivas, y estas son, por ejemplo, de acuerdo a UNICEF, la interacción abusiva puede ocurrir con o sin acoso, con o sin contacto sexual. Esto es muy importante que sepamos. E incluye manoseos, frotamientos, contactos y besos sexuales, el coito interfemoral, es decir, el coito entre los muslos, la penetración sexual o su intento por vía vaginal, anal y bucal, el exhibicionismo, esto es decir, mostrarse ante un niño, por ejemplo, exhibir los genitales ante un menor, el voyeurismo, actitudes intrusivas sexualizadas como efectuar comentarios lascivos de indagaciones inapropiadas acerca de la intimidad sexual de los niños, niñas y adolescentes. El voyeurismo se trata sobre mirar. Es también un abuso sexual, mirar con esta doble intención también, ¿no? Exactamente, eso es muy importante, gracias por la aclaración. Aparte del voyeurismo, estábamos en actitudes intrusivas sexualizadas, como efectuar comentarios, es decir, cuando comentamos sobre un niño, sobre cómo se ve, invadimos su intimidad, también eso es abusivo. Exhibición de pornografía, eso también es abuso completamente. Y en ocasiones muchas veces se exhibe pornografía disfrazada de educación sexual. Ustedes ya deben saber que la educación sexual se hace siempre con materiales apropiados a la edad evolutiva de los niños. Además, también otros dos comportamientos abusivos son instar a que los niños y niñas tengan sexo entre sí, fotografiarlos para crear pornografía infantil, o contactar a un niño, niña y adolescente vía internet con propósitos sexuales, y esto se denomina grooming. Entonces, si ustedes pueden ver, el abanico de conductas que se consideran abusivas es bastante grande. Incluso también creo que aquí falta el hecho de tomar fotografías a chicas desnudas también. Actualmente en los colegios pasa mucho que las chicas se toman fotografías con el torso desnudo, y podría también ser cierto punto de abuso el empezar a viralizar esta fotografía. No sé si abuso en sí, pero sí es un comportamiento abusivo, por así decirlo. Es realmente invade la intimidad de las otras personas, ¿no? Entonces, este ejemplo que tú acabas de dar, Lisa, es muy importante, porque hoy en día muchas veces también el hecho de no fomentar sexualidades responsables hace que, por ejemplo, chicas de 13, 14, 15 incurran en tomarse fotos desnudas, en enviar estas fotos a otros chicos o gente de su edad, y estos chicos las compartirían. Y esto puede causar un problema, lesionar autoestimas, identidades. Entonces también, aunque esto no se trata de abuso sexual infantil, es también una de las consecuencias de que no se previene el abuso sexual infantil, no se fomenta una educación sexual responsable. Y creo que va de la mano desde lo que hablábamos el programa con Claudia sobre sexualidad y pareja, de desmitificar la sexualidad desde la infancia. Es decir, identificar todos esos puntos que son simplemente míos. Y eso debe empezar en la infancia, porque después es más difícil identificar y fortalecer estas conductas de protección, factores de protección que son básicos, especialmente en la infancia. Quiero hacer mucho énfasis en eso, porque estos factores de protección personales se desarrollan durante los primeros 7 años de vida, gracias a la interacción con los padres, a un ambiente no responsable, un ambiente seguro, ¿no? Exactamente, entonces lo que tú dices es muy importante, y si empezamos a trabajar desde la prevención, se pueden prevenir muchas cosas, fortalecer a los niños, dotarlos de los recursos que tú ya mencionaste. Y bueno, vamos a entrar en un tema que es un poco, no es un tema agradable, pero vamos a darles cuáles son las señales de alarma. ¿Ya? Entonces tenemos 4 tipos de señales de alarma de acuerdo a la organización Stop It Now. Es decir, deténlo ya, una organización que trabaja para prevenir el abuso sexual infantil. Y tenemos señales que son observables en niños o adolescentes, señales más comunes en adolescentes, señales más comunes en niños más pequeños, o sea, los niños más chiquititos, 5 o menos, y señales físicas de advertencia que pueden ser señales generales. Entonces vamos a recorrer estas señales, cada tipo de señal, para que ustedes puedan ver, y vamos a ir dando un poco de ejemplos. Vamos a empezar, por ejemplo, con las señales en niños o adolescentes. Bueno, antes de empezar con las señales, quisiera acotar que la existencia de una de las señales no implica que haya abuso sexual. Que quede súper claro eso. Antes de empezar a nombrar todas las señales. Es decir, si ustedes ven 1, 2, puede ser por cualquier otra razón. Puede ser porque está pasando un mal día el niño, o porque tuvo problemas con su mejor amigo en la escuela.
O está cansado, o está tiene cansado. pesadillas. Exactamente. Entonces hay que hacer énfasis en que la presencia de una o dos de estas señales no significa que hay abuso sexual. La presencia de varias de estas señales significa que hay que preguntarse e indagar más, no dar por hecho. Exactamente. Y también lo que dice Lisa, sí, o sea, si hay más 2, 3 señales, también no queremos transmitir el mensaje de que hay que saltar abuso sexual infantil, sino puede haber una serie de dificultades que los niños experimentan en su desarrollo, ¿verdad? Entonces sí, 2, 3, 4 señales de las que vamos a mencionar no necesariamente son equivalentes al abuso sexual infantil, pero son equivalentes, o sea, nos tienen que dar un tema de alarma de qué está pasando con Poner este atención. chico, qué está pasando con este niño. Y decir que los niños cuando son muy chiquitos tienen fantasías. Entonces se va a escuchar a algunos niños hablar de temas sexualizados porque lo escucharon o porque de un compañero o porque están en el colegio aprendiendo sobre la anatomía humana. Entonces todo esto también genera cierta fantasía que podría generar un comentario que a los papás les llama mucho la atención. Pero hay que ser muy cuidadoso con esto porque hay que saber identificar cuándo es realmente una señal de alarma y cuándo es parte de la fantasía del niño. Exacto, esto es muy importante también porque recordemos que nadie quiere ponerle a su hijo la etiqueta de que ha pasado por un trauma de esta índole, ¿verdad? Nadie quiere ponerle a su hijo la etiqueta de fue abusado sexualmente en la infancia. Eso no es una etiqueta que se pone a la ligera, es una etiqueta que se pone a través de un peritaje, de evaluaciones, de una evaluación psicológica con apoyo del docente, con apoyo de la familia. Entonces vamos a empezar a hablar de estas señales, pero por favor tómenlas con cuidado y sepan que no significa necesariamente abuso, pero significa que 3, 4 más señales de estas tenemos que hacernos preguntas. Entonces, y si tienen dudas sobre las señales, nos llaman a los teléfonos que aparecen al final del programa y exactamente. Entonces, señales en niños o adolescentes. Tenemos pesadillas o problemas para dormir, los cuales son difíciles de explicar. Tenemos señales que dicen que el niño parece distraído o distante en momentos peculiares, presenta cambios en sus hábitos alimenticios, se niega a comer, pierde o incrementa drásticamente su apetito, tiene problemas al tragar, súbitos cambios de humor, ira, miedo, inseguridad, retraimiento, o deja pistas que parecen provocar una discusión sobre cuestiones sexuales. La siguiente es, escribe, dibuja, juega o sueña con imágenes sexuales o atemorizantes. Desarrolla un miedo nuevo o inusual a ciertas personas o lugares. Se niega a hablar de un secreto compartido con un adulto o un niño mayor. Habla sobre un nuevo amigo mayor sin detalles específicos. De repente tiene dinero, juguetes u otros regalos sin razón que él no puede explicar o no quiere. Y piensa en sí mismo, en el cuerpo como repulsivo, sucio o malo, y exhibe conductas sexuales, lenguaje y conocimientos similares a los de un adulto. Entonces todas estas son las señales que son comunes o pueden presentarse en niños o adolescentes, y también por eso cuando se hace prevención, uno por ejemplo habla estoy segurísima que todos han visto esta campaña de UNICEF, de ser tu propio superhéroe. Entonces hablemos siempre del cuerpo con los nombres adecuados, ¿verdad? Porque así manejamos todos un lenguaje universal. Y estemos atentos porque nosotros sabemos con quién pasan nuestros niños, de qué hora a qué hora. Los niños tienen una rutina, entonces cualquier persona que esté cometiendo algún acto que no tenga que hacer va a estar inmiscuido en la rutina y el niño va a dar señales, como lo de los amigos mayores, como de no querer contarles cosas. Entonces siempre es muy importante estar atentos. Y hay también que tomar en cuenta, un dato súper alarmante es que un gran porcentaje de abuso sexual se da por una persona conocida o un familiar cercano, o persona cercana realmente. Es un dato súper alarmante. Entonces, cuando los niños den estas señales, hay que preguntarse, aunque sea difícil de aceptarlo, ¿no? Y esto es también un tema que a mí me gusta que hayas topado, Elisa, porque muchas veces en nuestra cultura siempre hay estas frases como dele un besito, salúdele a alguien dándole un besito. Los niños tienen sus límites corporales y hay que educar en una cuestión de límites y de consentimiento. Si el niño quiere mostrar cariño y ser afectuoso, está bien, pero no podemos forzarles a romper estos límites, ¿verdad? Es parte de la prevención también, saber que el niño identifique cuáles son sus límites. Y sí, vivimos en una sociedad donde los tíos les saludan con beso en la boca a los niños, entonces sí, se vale,
preguntarse. Sí, decir, puede ser peligroso. ¿será que esto está bien o que mi hijo se siente cómodo? Porque vamos a imaginarnos un poco, como adultos, ponernos en una situación donde te obligan a darte un beso con alguien. Como adultos ya es incómodo. No me imagino como niño lo incómodo que debe ser eso, ¿no? Exactamente. Entonces también ahora vamos a hablar un poco sobre las señales que son más comunes en niños más chiquititos. Entonces tenemos un niño mayor que se comporta como un niño pequeño. Es decir, si tenemos un niño que ya dejó de mojar la cama, que ya controla el ir al baño y de repente vuelve a mojar la cama, preguntémonos. Sí, sin embargo, este es una conducta regresiva súper común. Exactamente. Es súper común que los niños vuelvan a mojar la cama y si aparece indistintamente, sin otro signo de alarma, tal vez el niño tiene un hermano menor nuevo y bueno. Hay muchas razones por las que esto puede pasar. También otra señal es que el niño tiene nuevas palabras para partes del cuerpo privadas. Esto es lo que les decía, manejemos un lenguaje universal. El niño se resiste a quitarse la ropa cuando es necesario, es decir, para ir al baño, la cama, o para ducharse, o cambio de pañales. Otra señal es que pide a otros niños que se comporten sexualmente o jueguen juegos sexuales. O imita comportamientos sexuales similares a los de los adultos con juguetes o peluches. Y puede tener accidentes con control de esfínteres no relacionados con el entrenamiento para ir al baño, lo que ya también Elisa les aclaró. Sí, tienen mucho miedo al contacto, y ya sea por el papá o por la mamá, se asustan al contacto y genera mucha ansiedad. Otra, bueno, no sé si ponerlo como señal en sí, pero los niños cuando dibujan cosas sexualizadas que parecen penes o contacto sexual, eso es una señal de alarma. Tenemos que preguntarnos por qué está pasando, ¿verdad? Y siempre no saltar a conclusiones, sino siempre hacer una evaluación. Porque, como ya les dijimos y Elisa apuntó, muchas veces hay fantasías, los niños son muy corporales en ciertas edades, pero si tenemos muchas señales presentes, preguntémonos qué está pasando. Ahora vamos a pasar a las señales más comunes en los adolescentes, que también es un grupo de riesgo. Tenemos autolesión, esto quiere decir cortes, quemaduras. Higiene personal inadecuada, esto también es una señal de alarma no solo de un abuso, sino tal vez de una depresión. Abuso de drogas, de alcohol, alguien que no consumía y de repente tiene un consumo incrementado. Promiscuidad sexual. También otro de las señales es huir de casa, depresión, mucha ansiedad, aumento de ansiedad que también cambia las conductas alimenticias. Intentos de suicidio, miedo a la intimidad o cercanía, también se asustan mucho cuando hay contacto físico. Comida compulsiva o dieta, un cambio súper claro en su forma de ser. Por ejemplo, una persona que era súper extrovertida y de un día al otro empieza a ser más introvertido, a llorar en el cuarto. Eso es temas que llaman la atención. Exactamente. Entonces, con lo que Lisa está diciendo, yo creo que es importante recordar que hay que estar muy atentos a nuestros adolescentes, a nuestros niños, a los hijos, estar pendientes de qué es lo que está pasando. Y también, ¿cuál es la señal más llamativa? No solo de un posible abuso, sino de que algo está pasando, es que tiene un niño despierto, extrovertido, que es muy feliz, que le encanta ir a algún lugar, que no tiene problemas aparentes y de repente hay un cambio. Como hay un cambio total, entonces preguntemos, ¿qué está pasando con este cambio? O sea, si es un cambio muy súbito, muy drástico, algo que nos asusta. Debemos dejar de pensar que los niños y los adolescentes hacen cosas por llamar la atención. Porque todas las cosas que salen vienen de algún lado. Por más que sea por llamar la atención, significa que esa atención es requerida por alguna razón específica y no porque es un caprichoso y quiere llamar la atención. Entonces sí debemos dejar de pensar eso. Sí, porque claro, lo que dice Lisa es muy importante, porque esa es la excusa, que siempre uno se libra de esto. No, es que solo le está llamando la atención, déjalo. Que llore. Ajá, entonces, ¿por qué? ¿Qué está pasando ahí? Y finalmente vamos a llegar a la parte no muy agradable, que son las señales físicas de advertencia. Estas señales generalmente no se presentan, pero cuando se presentan pueden ser dolor, decoloración, sangrados, irritaciones de genitales, ano o boca, dolor persistente o recurrente durante la micción y las deposiciones, accidentes de control de esfínteres no relacionados con el entrenamiento para ir al baño. Estas señales físicas, generalmente los estudios han demostrado que señales físicas dentro del abuso sexual infantil no se presentan tal vez en el 2.2% de los casos, y tal vez el porcentaje es más alto cuando se hace una evaluación física después de que se ha recibido una denuncia o de que el niño ha dicho me está pasando esto y se lo lleva al pediatra o al médico para que revise estas cosas. Pero generalmente las señales más importantes son las psicológicas que ya les hemos comentado.
Es decir, que de alguna forma el tipo de abuso sexual en la infancia, la mayor parte no se trata de penetración, sino de conductas intrusivas a la intimidad del niño, como el exhibicionismo, el voyerismo, las que mencionamos, la exhibición de pornografía, todas estas cosas. El abuso sexual infantil, sí, o sea, puede haber el tema de la violación, la penetración por diferentes vías, pero también muchas veces no va por ahí, va por usar el niño para gratificarse, para obtener placer de formas inadecuadas. Entonces muchas veces no hay señales físicas que nos digan, sí, esto está pasando. Cuando hay una señal física que nos llame la atención, siempre, por favor, ir al especialista médico. Sí, dos cosas aquí. Ni demos por hecho, ni hagamos caso omiso de esas cosas. Cuando un niño o un adolescente habla, imaginen toda la carga para que logre hablar de ese tema. No todos logran hablarlo, pero ni hay que dar al 100% hecho, porque muchas veces se da acusaciones a inocentes que generan mucho daño también y destruyen vidas. Entonces, por eso existen profesionales y existe la fiscalía y todo que se encargan también de hacer estos procesos, ¿no? Exactamente. Entonces, estas dos cosas son importantes. Ni hacer caso omiso, es decir, poner atención siempre, pero tampoco dar por hecho las cosas que dicen tal cual. Exactamente. Y para finalizar, tenemos ciertos elementos que ustedes tienen que tomar en cuenta cuando están observando estas señales. Por favor, tengan en cuenta que todas las señales que les mencionamos, a excepción de las señales físicas, pueden surgir en momentos estresantes, como durante un divorcio, la muerte de un miembro de la familia o una mascota, problemas en la escuela con amigos u otros eventos inductores o traumáticos. Entonces, como ya Elisa les comentó antes, estas señales pueden presentarse por diferentes factores, por diferentes motivos, y hay que estar atentos, y eso es lo único que podemos decirles. Estén atentos, pero que estas señales no solo son señales necesariamente de abuso, sino de que el niño está pasando por un momento que le causa estrés, que le causa malestar, y tenemos que estar ahí para él, brindarle la ayuda necesaria. Y tenemos que tomar en cuenta que muchas veces las dificultades emocionales se expresan a través del cuerpo. Entonces, por eso la enuresis nocturna o volverse a hacer pipí en la cama puede ser signo de, no sé, de que en la escuelita le salió mal un trabajo o que soñó que iba al baño, también puede ser. Entonces, cosas así que no hay que alarmarnos de más por algunas cosas, pero sí hay que tener esa afinidad, ¿no? Esa afinidad de poder decir qué le está pasando a mi hijo. Y como dije antes, dejar de pensar que todo lo que hacen es por llamar la atención. Exactamente, esto es muy importante. Y en nuestra próxima edición sobre prevención de abuso sexual infantil les vamos a hablar un poco de qué herramientas tenemos a nuestra disposición para hacer prevención. Porque muchas veces también los padres tienen dificultades en hablar sobre estos temas con los hijos. ¿Cómo le hablo de sexualidad? ¿Cómo le explico sobre sus partes íntimas? ¿Qué le digo? ¿Cómo lo hago? ¿Qué recursos tengo a mi disposición? Gracias a Dios estamos en una época en la actualidad en la que tenemos tantos recursos disponibles, pero también tenemos que tener cuidado con lo que podemos encontrar en el internet, ¿verdad? Entonces la próxima edición que hablemos sobre prevención de abuso sexual infantil, les daremos las herramientas, les mostraremos qué pueden utilizar ustedes para prevenir este tema. Y también qué se hace desde las instituciones, porque por ejemplo el sistema educativo es crucial en esto de la prevención, porque es el que más alcance tiene, ¿no es cierto? En las escuelas están todos los niños enrolados y desde ahí es desde donde se hace prevención. Decir qué puedo hacer como padre, qué puedo hacer como madre, o sea, es decir, qué puede hacer el núcleo familiar para fomentar la prevención, qué puede hacer la escuela o cómo puedo yo involucrarme con la escuela para lograrlo y qué puede hacer una institución externa, cómo se fomenta todo esto a través también de los pares, de sus amiguitos. Entonces todo eso vamos a hablar en la próxima edición de Prevención de Abuso Sexual Infantil. Les agradecemos mucho por su atención. Eso ha sido todo, muchas gracias. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psique Viva, un espacio interactivo de información sobre psicología en la actualidad, con la conducción de Natalia Cisneros y Elisa Narváez. Psique Viva,